deja una huella. ¿Qué huella deja? Cada persona a la cual usted humilló, con la que uno le hizo mal, la que se burló, la que maltrató, a uno le duele terriblemente en la eternidad. ¿Cuántas almas mató uno burlándose de ellas, poniéndole apodos, ridiculizándolas, maltratándolas? ¿Cuántas personas estaban llenas del amor de Dios y cuando usted se acercó a la vida quedaron oscurecidas, llenas de amargura, con odio, con deseos de venganza? Esto se ve allá en la plenitud. Pero, ¿y saben también qué se ve? Se ve todo el bien que veníamos a hacer y no lo hicimos, todo el amor que veníamos a dar y no dimos. Y uno en ese instante, ellas todas se lamentan de haber pasado por la vida hundidas en algo que es terriblemente grave, que va contra la misericordia, los pecados de omisión. La indiferencia de un corazón que solo piensa en sí mismo, encerrado en sí mismo y sin capacidad de donarse, de preocuparse por los demás. Cuando están allá, cuando uno está allá en la eternidad, uno le responde al Señor por todo el sufrimiento humano, por toda la pobreza humana, por todo el dolor humano, por toda el hambre de la humanidad, pero no solo el hambre física, sino el hambre de Dios. ¿Cuántas personas han muerto sin comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre? ¿Por qué? Porque uno que ha tenido la gracia de tener la plenitud de la revelación, de ser católico, sentado viendo televisión, sin salir a evangelizar, sin salir a preocuparse por sus hermanos, sin ir a que las demás personas sientan en el corazón de ellos el amor de Cristo. Pero también cuando uno está allá, ¿saben qué se ha dado cuenta? Que el pecado no se queda en uno, uno se vuelve como una fruta dañada. Cuando yo peco, ¿quién sufre primero? Mis hijos, mi esposa o mi esposo. El pecado lo pone a uno agresivo, grosero, mal hablado, vulgar, maltratando a unos niños que qué culpa tienen ellos. Y uno extendiendo el pecado a los demás, dañando a los demás. Y uno ve allí cómo el pecado salió de mi corazón, como si fuera una serpiente, envenenó aquí, y este envenena al otro, y este daña al otro, y este daña al otro. Ellas todas se lamentaban por esto, las consecuencias de sus pecados. Cuando yo seguía descendiendo, cuando yo quería regresar y no podía. Y yo seguía descendiendo. Cuando yo voy descendiendo, las personas estaban tan desfiguradas, tan horribles, pero llegué a unos pantanos y en esos pantanos las personas estaban casi enterradas en esos pantanos son vivos, esos pantanos ahí hay lodazal y en ese lodazal estaban todas las experiencias de una vida sexual desordenada, de los pecados de lujuria, de los pecados de homosexualismo, de todas las aberraciones sexuales. Uy, pobrecitos, ellos todos se lamentaban con vergüenza de haber pecado contra el templo del Espíritu Santo, de haber entregado su cuerpo a las concupiscencias, a ese desorden, a ese caos. Y los que más duro gritaban, y gritaban pero que estremecían, gritaban con un dolor más grande que todos los dolores, los adúlteros. El adulterio es un pecado terrible, hermanos, terrible. Yo que destruí tantos hogares, porque yo pensaba que eso era ser una mujer con derechos, no aguantarse un matrimonio y abandonar. Yo destruí tantos hogares. Y saben, los pecados de adulterio van contra los 10 mandamientos. No es, hay una canita al aire. En mi país, cuando un hombre le pone los cachos a la mujer, dice, uy, me dio un canazo al aire más chévere el fin de semana, una canita al aire, ay, cómo no, va contra los 10 mandamientos. En el libro de la vida yo vi cuando entran 2 personas a la iglesia y salen 3, porque Jesús, el amor perfectísimo de Jesús une el imperfecto amor de la pareja. El amor divino de Cristo, su presencia divina es la tercera persona. Entran 2 y salen 3, porque se forman una trinidad, 3.
la pareja y Cristo. Y Cristo es quien une a esa pareja, y cuando esta pareja consume su matrimonio en la cama sacramental, ya no son tres, es una carne que nadie puede separar, nadie. Pobrecito los hombres, yo que defendí el divorcio, en mi país no había divorcio, yo hacía propaganda, es el colmo que en un país tan subdesarrollado, todos los países del mundo tienen divorcios, en cambio aquí este maldito país no tiene un divorcio, la mujer esclavizada. Y hice mucha propaganda política por un presidente, un candidato que ofrecía el divorcio, y él ganó, ¿saben? Al ganar él, yo le respondí a Dios por todos los hogares destruidos, porque cuando uno destruye un hogar, este hogar destruido pudre a la humanidad. Destruir un hogar es tan pecado, que primero va contra la Santísima Trinidad. Es un pecado, si yo le pongo los cuernos a mi marido, ese pecado va contra la Santísima Trinidad, primero que todo, porque es tan grande la comunión del amor de la Santísima Trinidad en una unidad, que nos regala la gracia que el hogar sea santo, y Cristo une para que vivamos una comunidad de unidad, de plenitud, de amor, de donación, de entrega. Y pobrecito el hombre que se mete a separar lo que Dios ha unido, porque no lo puede separar. Y esta persona que cree que un hombre separó lo que Dios unió, entra en adulterio. Y el adulterio va contra los 10 mandamientos, primero contra la Santísima Trinidad, después contra la esposa, porque son una sola carne, contra los niños, es un pecado gravísimo que clama al cielo justicia, que unos niños se levanten sin su papá y sin su mamá en esa comunión de amor. Es gravísimo que un hombre piensa que se va para el cielo porque le pasa un cheque o un dinero a la mujer para que mantenga a los hijos, y saca el domingo al niño el domingo a pasear y a darle una pizza o una empanada, y ya cree que se va para el cielo. Es un pecado gravísimo, hermanos, es terrible. Dios mío, tan ciega destruyendo esos hogares, tan ciega, pensando que estaba ayudando a la mujer que fuera más digna, que no se dejara de los hombres. Y saben, tanto homosexualismo y tanto lesbianismo que se ve ahorita, ¿por qué los niños se levantan sin el padre o sin la madre y no tienen esa gracia de comunión de amor, donde un hombre con una mujer en la gracia de Dios están caminando por la vida, levantando esos niños en una comunión de amor? Y miren, es tan grande el matrimonio que Papá Dios prende el fuego del Espíritu Santo en la cama sacramental y en la mesa del comedor, donde la pareja se alimenta. Al principio es una ollita pequeña y nacen los niños y la olla va creciendo y se van sentando y hablan, y ahí siempre está sentado Cristo con ellos. En la mesa, en la cama sacramental, el fuego del Espíritu Santo está allí donde la pareja hace el amor. ¿Qué es hacer el amor? La pareja y Dios, porque Dios es amor. Un pecado grave cuando yo me caso es casarme porque quiero tener placer y pensar que esta pareja se casa para darme placer a mí. No. O porque yo me caso porque es que los senos de esta mujer están muy lindos y si se le caen los senos, a conseguirse otra pechugona. Esto es pecado grave contra el plan de Dios, porque destruir un hogar es meterse de frente contra el plan de Dios. Un hogar es muy, pero muy santo, hermanos, pero santísimo es el matrimonio. Y saben, cuando yo vi a mi papá llorando en un pantano de esos, mi papá, cuando estaba vivo, él decía que él era macho, y los machos tenían derecho a tener más mujeres, que no era pecado porque él no iba a abandonar a mi papá, a mi mamá, porque mi mamá era una buena mujer y era su esposa a la cual el cura le había echado la bendición. Pero allá se caen las máscaras al pecado, allá se ve el pecado tal cual y su consecuencia y la capacidad de putrefacta del pecado, cómo va dañando a la humanidad.
Mi padre allá lloraba porque allá no hay tiempo y todo es presente. Cada vez que mis hermanos se emborrachaban, gastándose el dinero del bienestar de su mujer y de sus hijos, llegaban ebrios, dando de golpes porque estaban enlagunados, al otro día no se acordaban, pero al niño nunca se le olvida esa experiencia de ver a un papá borracho, dando de golpes, embriagado, y mi padre lloraba porque es que ese fue el mismo hogar que nosotros tuvimos. Mi padre era un hombre bueno, pero él nunca pensó que su vida de alcoholismo y de hombre macho había desgarrado el alma de mis hermanos. Cuando mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, mi papá se quemaba y no había candela, se quemaba y gritaba de dolor. Yo no me pude quedar con papá porque yo seguía descendiendo, pero yo escuchaba cuando mi padre decía: gracias, Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, yo me salvé. 38 años mi mamá dándole al rosario por mi papá, yendo al sagrario. Pero mi mamá no oraba solo por mi papá, oraba por todos los hombres adúlteros. Mi mamá le tenía infinita compasión a los adúlteros, decía: ay, pobrecitos, me da un dolor que estén esclavizados en las pasiones y mi mamá siempre oraba por mi papá y a mí me daba una rabia. Esa fue una de las cosas que me hicieron feminista. Yo decía: más bien póngale los cuernos, desquite, véngase. Pues mi mamá oró 38 años, mi papá daba gracias a Dios por la oración de mi mamá. Cuando yo seguí bajando, llegué a una parte plana. En esa parte plana se abrieron, eran unas tinieblas vivas, era un odio vivo. En ese odio vivo se abre una boca, esa boca horrible me chupa y yo me fui de cabeza en ese hueco. Cuando yo me estoy yendo de cabeza en ese hueco, me cogieron de los pies. De inmediato saltaron sobre mí una cantidad de criaturas horribles, me quemaban esas espantosas criaturas. Era horrible, 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 horrible ver cómo se pegaban esas criaturas. Mis pecados, tanto cuidar mi cuerpo, ropa elegante, ropa bonita, estar flaca, y mi cuerpo y mi alma estaba putrefacta, llena de todas esas criaturas, horrible, monstruosa. Y esas criaturas allá pegadas también, y ellas, entre yo más gritaba, más se gozaban y más chillaban y más se divertían. Y en ese momento de caos, a mí no caí en el hueco porque San Miguel Arcángel me sostuvo de los pies y mi cuerpo en ese hueco horrible. En ese instante yo grito desesperada: almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Ya no era atea, ya no estaba hablando mal de la iglesia, ya no decía que el papa estaba loco y era un cucho pasado de moda y que la iglesia era una anticuada, no, ya no decía nada de eso. Ahí grito a las almas del purgatorio y en ese instante empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, cómo gemían. Millares y millares y millares de personas que estaban en ese hueco. Dios mío, eran tantos jóvenes, pero tantos jóvenes en ese hueco horrible. Para mí fue terrible cuando me doy cuenta que ellos se habían suicidado. Y en ese caos yo grito desesperada: es que yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, yo saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Y grito: es que soy católica, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, vi unas escaleritas encima del hueco. En el primer escalón estaba mi padre con muy poca luz. 4 escalones más arriba estaba mi madre con muchísima luz. Cuando yo los vi, me dio una alegría. Pensé que venían a sacarme. Cuando le grito: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. En ese instante mi padre empieza a llorar.
se pone sus manos aquí y grita: no, Señor, mi hijita, no, mi hijita, no. En ese instante yo entiendo que ellos no me pueden sacar. Mi madre no lloraba. Mi madre, nadie le quitaba la paz de su rostro, estaba hermosa. Mi madre oraba y miraba arriba. Mi papá no podía ni orar ni mirar arriba. Y en ese instante yo entiendo algo hermoso. Es tan grande la paternidad, es tan grande, es un don divino ser padre o madre, no es un hecho biológico, es un don divino. Es tan grande que todos vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. No importa si se muere primero el hijo o se muere primero el papá, allá no existe tiempo, pero todos vamos a responderle al Señor del hogar, de la formación que le hemos dado a nuestros hijos. El padre, el hombre responde más duro que la mujer, porque el hombre es el patriarca al cual Dios le da un callado que es amor y autoridad de Dios Padre, una claridad para manejar su autoridad. Y cuando un padre evangeliza a su hijo, cuando un padre enseña a su hijo a tener caridad con el prójimo, cuando un padre enseña a su hijo a amar en la diferencia, a ser compasivo, cuando ese padre lleva a su hijo al sagrario, cuando el padre va con su mujer y su hijo a la iglesia, eso deja una huella muy profunda en el alma de los niños. Es como una impronta y eso no lo borra nadie. Los padres dejan una huella dentro de los hijos. ¿Qué huella hemos dejado? Eso es lo terrible. Y ¿saben qué gran pecado hoy en día? Mujeres levantando hogares solas como si fueran cabezas de hogar, cuando la cabeza, que era el hombre, a través del cual llegaba la bendición y de Dios Padre a su hogar, un padre que bendice, un padre que ama y protege a su esposa, un hombre que camina por la vida hasta llegar al último día de su vida de la mano de su esposa, amando y formando unos hijos en una comunión de amor. En cambio, el juicio de la mujer es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ama. La mujer no piensa en sí misma, sino en sus hijos. Ella no está pensando en sí, sino siempre mi hijito, mi marido. Y ella, la mujer, tiene una capacidad de amar, pero ama como con una gracia inmensa, porque así como el hombre tiene la autoridad de Dios Padre y el patriarca dueño de la bendición, la mujer es un vasito lleno del Espíritu Santo, y el amor tierno del Espíritu Santo se derrama a través de ese corazón de esa mujer que se dona, que aguanta a un marido borracho y aguanta muchos sufrimientos por luchar que su hijo no tenga un hogar. Y es este don de la mujer de amar, de donarse, de dar el Espíritu Santo, hace que el juicio de ella sea más fácil porque se entrega y desaparece. Cuando una mujer da el seno a su bebé, no está dando solo leche, está dando al Espíritu Santo. Por eso el bebé chupa y ¡prum!, se duerme, porque descansa en el Espíritu Santo. En ese instante, papá Dios es un Dios tierno, pone su nube, una nube de un blanco inmenso, gozándose de una madre, consintiendo a su bebé, dándole el seno. Cuando una mujer besa a su bebé, cuando lo besa, tiene un don sanador, un don de seguridad. Y por eso al niño que se cae, dice: ya no me duele, mamá. ¿Por qué? Si le dio solo un besito. Por eso, porque recibió el don de la dulzura del Espíritu Santo, de la sanación, de la presencia, del amor de Dios. Eso es lo lindo de una madre. Miren, es tan linda una madre que el mismo Dios, el mismo Jesús no se negó uno. No se negó una madre, se dio una madre, la Virgen María. Y esta hermosura de mamá hace que la mujer sea formadora de humanidad a través de la donación, de la ternura. Una mamá que cocina con amor, que sirve la mesa porque quiere que todos coman, que si les gustó lo que ella preparó, que está pensando cómo voy a servir la comida, cómo les gusta a mis niños. Esto, capacidad de donarse, es lo lindo que estremece
estremece al mismo cielo que se goza en el amor y en la entrega de una mujer. Cuando nace un bebé, los bebés casi siempre, si los han visto, todos arrugaditos, babositos, bien feitos los muchachitos, con los pelos paraditos y así todos con los ojos morados y todos inflamados. El papá, que es más realista y ama con más claridad, ve que su niño está bien feíto, pero no dice nada. ¿Y quién es la única persona sobre la tierra que le parece que tiene el hijo más lindo de toda la humanidad, que no lo ve feo? La mamá. Este don es el que hace de donarse, que el juicio de ella sea más suave. Cuando yo veo a mis padres respondiendo por mí, sentí mucha vergüenza, porque en ese instante, como allá todo es presente y no existe el tiempo, todo es allá sin tiempo. Yo digo instante por decir una palabra, pero allá todo es, todo es inmediato, o sea, sin tiempo. Yo también veo mi hogar, y qué dolor cuando siento, y cuando me dicen, tus hijos huérfanos de padre y madre nacieron, y me muestran mi vientre un cementerio, porque antes que nacieran mis hijos yo usaba la T de cobre para no tener hijos y maté muchos hijos. Cuando yo tenía mi periodo y me venían esas hemorragias grandísimas con esos coágulos y no me paraba la hemorragia y tenía que ir al médico, el médico me ponía una inyección y una vez me tuvieron que hacerle grados, y ¿saben? El médico me decía, es que de pronto tu cuerpo no está aceptando el dispositivo. Mentira, aborto. El Señor me mostró mi vientre, ese seno, lo más seguro que le podía dar Dios a un bebé, el vientre de una madre, su seno. Mi vientre era un cementerio donde habían habido muchos muertos, y me decía el Señor la crueldad de una pareja, y nos mostraba a mi marido y a mí, que decidimos matar muchos hijos y solo le dimos la oportunidad de vivir a 2, a mi niña y a mi niño, pero matamos muchos bebés con el dispositivo intrauterino. Yo no podía decir que no sabía que la T de cobre era abortivo, porque